La Escritura dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. As we just read, the Lord's faithfulness is very great. Y hasta hoy seguimos creyendo que Dios es confiable, ¿no es así? And we still believe this word today, don't we? Y por eso cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos, buscamos el significado que lleva el nombre. And to this day, we still name our children. Is that good? Is that better? Can you see? Cuando le ponemos el nombre a nuestros hijos, buscamos el significado. When we go to name our children, we always look for the meaning behind said name, creyendo que en el nombre van a hacer lo que dice. because we believe they will live up to the greatness of said name. El significado de Eduardo es guardador de tesoros. The meaning of my name is the guardian of wealth. No sé si él vaya a guardar sus tesoros, She doesn't know if I'll live up to that name or not, pero sí oro para que guarde el tesoro de Dios en su corazón. but she does pray that I keep God's wealth in my heart. Y cuando buscamos nombres para nuestros hijos, les ponemos nombres como Juan, And sometimes we name our children names such as John, Santiago, James, Pedro, perhaps Peter, Mateo. or Matthew. Incluso mi papá dice que hay más Juanes que burros lazanes. My father would say that there is more Johns in the world than we can even imagine. Porque buscamos los nombres más hermosos de la Biblia. Because we tend to look at Scripture for naming children. Pero imagínense que su hijo se llamara Judas. But imagine your child being called Judas. Yo no he conocido a nadie que se llame Judas. No sé ustedes. I have yet to meet a Judas. I don't know about anyone here. Porque siempre escogemos el nombre más bonito, con el significado más que nos guste más. Because we always look for those names with the best of meanings. Acabo de conocer una persona que me dijo se llama Auxiliadora. I just met a woman who named her child Helper. Pero yo me quedé pensando, qué nombre tan feo. But I was thinking, that's a bit strange for a name. Ni siquiera es un nombre. It's a verb, but perhaps not a name, we could say. Pero imaginemos Judas. Just imagine Judas. Que una vez existió una madre que entre sus brazos abrazaba a su bebé. There once was a mother who hugged her child, Y ella le escogió el nombre Judas. and she chose to call him Judas. Hoy nosotros no lo escogeríamos por ninguna razón. Today, we wouldn't even consider. Porque el nombre de Judas lleva el nombre de la traición. Because with the name of Judas comes his betrayal, Lleva el nombre de la deshonra. with dishonor. Y no queremos que nuestros hijos lleven ese nombre. And we wouldn't want our children to have to carry that as well. Y por eso quiero compartir con ustedes un poco de la vida de Judas Iscariot. So obviously, this is why today we will be speaking about the life of Judas. Así que ahora de haber entendido que nuestros hijos tienen los mejores nombres que escogimos, So now that we have seen that there is power in names, vamos a aprender un poco más de la vida de Judas. we will learn more about the life of Judas. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en oración. We will beg the Lord to guide us in prayer. Vamos a orar. Let us pray. Eterno Dios y Padre Celestial, Our loving Father, te ruego, Señor, que tu palabra una vez más nos dé vida. we beg that your word give us life, Que nos enseñe, Señor, a confiar en ti y en tus promesas. that we may learn to trust in you and in your promises.
Que si te hemos fallado, Señor, nos perdones. Forgive us our sins Y que nos permita, Señor, conocer a Jesús. and allow us to meet Jesus. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. We beg you in the name of Jesus. Amen. Les invito a abrir la escritura en el libro de Juan 6:63. Book of John 6:63. Juan 6:63 comienza diciendo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life. Aquí vamos a ver que, aunque nadie quiere llevar el nombre de Judas, Jesús sí escoge a Judas. Here we see a Jesus who chooses to accept Judas. Y más adelante vamos a comprender que no es una equivocación, sino que claramente nos dice que Él lo escoge. And later on, we will realize that God does not commit mistakes. El verso 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Verse 64 says, but there are some of you who do not believe. Y aquí es en donde vamos a poner énfasis, en que hay algunos de vosotros que no creen. But again, it says, but there are some of you who do not believe. Y la pregunta para nosotros hoy es, entre nosotros ahora aquí, ¿hay alguien que todavía no cree? And the question still remains, is there someone among us who still fails to believe? En aquel tiempo Jesús ya tenía seguidores que aunque lo seguían, no creían en Él. Jesus had followers, disciples, that walked with him but did not perhaps believe in him. Hoy también puede ver seguidores que todavía no creemos en que la palabra de Él es fiel y verdadera. Today, the situation remains the same. There are still disciples who fail to trust in his word. Vean lo que sigue diciendo el texto. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. It continues, for Jesus knew from the beginning who they were, who did not believe, and who would betray him. Así que el Señor sí sabía. So Jesus knew all along what would happen. Y por eso dice que él cita Mateo 8, 18 al 20. And that leads us to the next passage in Matthew chapter 8, verse 18. Ahí dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino, y un escriba le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. And when Jesus saw great multitudes about him, he gave a command to depart to the other side. Then a certain scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. El Señor quería que los que le siguieran estuvieran seguros en quién creían. The Lord wanted those that followed him to know what they had to expect. Y por eso Él le dijo, si me siguen, tienen que saber que yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. So before they followed him,
he made their lives very, very clear. Estaba hablándoles de su posición y aún así quería que le siguieran en espíritu y en verdad. He wanted his followers to follow him in spirit and truth. El deseado de todas las gentes dice que mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó apresuradamente al Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Okay, this is a passage from Desire of the Ages. I will only summarize. If you know the passage, you know what we're speaking of. While Jesus said this exact phrase, a man appeared among them. His name was Judas, a man who professed to follow Christ and who wanted to be a part of the disciples. Judas believed that Jesus was the Messiah, and he wanted a high position with Jesus. But Jesus wanted to destroy that hope by declaring his poverty. Jesús quería que sus seguidores supieran que él no tenía nada. He desired for it to be very clear that he was not an earthly king. Y quería que esto lo entendiera Judas Iscariote. And he wanted Judas to understand that. Que no lo viera como que iba a obtener ganancia de él, sino que le dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. He didn't want him to have false hope, so he mentioned that he had nowhere to lay his head. Pero si Jesús, sabiendo la verdad, acepta a Judas, ¿por qué lo hace? Es la pregunta que nos podemos hacer nosotros ahora. But then Jesus knew what the story would end with, and yet he decides to accept Judas. Juan 6:37 dice que el que a él viene, él no le echa fuera. John 6:37 says, El que a mí viene, no le echo fuera. "All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out." Así que aunque sabía que Judas le iba a traicionar, dice su palabra, lo acepta. So even knowing the outcome, Jesus does not cast him out. Por eso Dios es un Dios persistente, porque trata de hacernos entender nuestros errores. Which again, we can see God's persistence. He wants us to change. Nuevamente el deseado de todas las gentes dice que sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. Again, the Desire of the Ages states that when Judas first met the disciples, he was not yet insensible of the beauty of Christ's character. Judas, aunque era pecador, él veía en su maestro algo diferente. At that point, he could see the difference in Jesus' character. Ahora, sabemos la historia y sabemos que Judas era el que se encargaba del dinero de Dios, el dinero que se tenía que administrar para la iglesia. And now we know the story that Judas was the man in charge of the wealth that Jesus had. Y cuando Dios le pide que él lleve, como quien dice, el diaconado, ya sabía por qué lo ponía en ese lugar. And yet, when Jesus asked him to have the money box, he knew who Judas was. Y era porque él quería darle la oportunidad de un cambio. And he placed him there so that he could change. En Juan, vamos a ver qué dice Juan 13:29. John 13:29. Ahí dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese
algo a los pobres. For some thought because Judas had the money box, that Jesus had said to him, "Buy those things we need for the feast," or that he should give something to the poor. En otra versión dice que Judas era el encargado de la bolsa del dinero. Y algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. In other versions, it makes it even clearer. It just states that Judas was in charge of the money. Así que la debilidad de Judas era el dinero. Judas' weakness was perhaps the love of money. Pero el Señor lo pone a que se haga cargo de eso. And yet Jesus, well knowing, places him in a position where what he has to deal with is money. Quería hacerle ver a Judas que estaba ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter. Jesus wanted him to notice his weakness. Quería hacerle entender que él era débil, pero si entregaba todo a Cristo, en él saldría victorioso. And in confessing that weakness, he wanted him to search for Jesus. Y volvemos una vez más a Juan 6:64. And we return again to John 6:64. Ahí nuevamente vuelve a decir, pero hay algunos de vosotros que no creen. And that verse again says, "But there are some of you who do not believe." Y Jesús se refería a Judas. And Jesus was referring to Judas. Le seguía, veía su divinidad, pero aún así no le creía. He had seen his greatness, but he failed to believe. El verso 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Verse 65, and he said, "Therefore I have said to you, that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father." Esto lo decía porque dice que él ya sabía que entre los que con él estaban había uno que le iba a entregar. Jesus understood that among them there was one who would betray him. Y por eso él dijo, ninguno viene a mí si no le fuere dado del Padre. But yet everyone who comes to him has been granted by the Father. Al escuchar estas palabras, el verso 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. And from that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Muchos retrocedieron, Many turned back. ya no creían en lo que él decía. They wished to go no further. Pero Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Then Jesus said to the 12, "Do you also want to go away?" Él les pregunta a los que le quedan, ¿de verdad quieren seguir conmigo o también se quieren ir? He asked the ones who stayed if they wanted to leave or if they wanted to stay. Porque él quería que ahora sí estuvieran seguros de en quién creían. Because he wanted his disciples to understand who they believed in. Así que ahora vamos a ver un mensaje especial para nosotros. So now we will see a special message for us. Y a través de esto vamos a ver primero la hipocresía religiosa. And first we will see our religious hypocrisy. Muchos seguimos a Jesús por lo que nos da, Many follow Jesus for what he provides, pero no verdaderamente creemos en Él, but not necessarily for who he is, en que tiene poder. in his power. Saben, hemos estado enfrentando ahorita la deportación de los que no somos de este país. We have seen the cases with immigration. Y tenemos que aferrarnos a nuestra fe en confiar en Dios.
And we see people who cast their faith in God. Pero cuando tenemos que poner a prueba nuestra fe, tenemos miedo. But yet there still is fear. Pero Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. But the book of Acts states that if you believe, you will be saved. Así que entonces tenemos que saber nosotros en nuestro interior si tenemos hipocresía religiosa o tenemos una necesidad de una religión verdadera. So it is truly up to us to decide why we believe in Him. La palabra dice que es necesario que el que le adore en espíritu y en verdad. As we've read before, it is necessary that those who worship in spirit and in truth. Aquí vemos que Judas solo le seguía porque de él podía sustraer el dinero, que era lo que tanto a él le llamaba la atención o le gustaba. Judas only followed Jesus because of the position he aspired. Y aunque veía su belleza divina, quería más su propio beneficio. And he failed to view the miracles Jesus employed. Vamos a ver otra parte que también nosotros tenemos que mirar en nuestra vida. La soberanía divina y la fiabilidad de la Escritura. We can also see God's sovereignty and the trustworthiness of God's word. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos que si ellos también se querían ir, When Jesus talks to the disciples and asks them if they want to leave or stay, el verso 68 dice que le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. verse 68 says, But Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ahora Él les dice, Él está dando la confiabilidad de que nadie viene a Él si no es enviado por el Padre. He had just said that no one approaches Jesus unless the Father has approved of. Pero como dice que unos de ellos no creían, refiriéndose a Judas, But even so, among those who stayed, there was one who still did not believe. había quienes sí creían en Él como Pedro. But there was some that did believe. Y ahora le dicen, Señor, ¿a quién iremos? One of them being Peter, he goes on to say, Well, who would we go to? No hay nadie que nos ofrezca vida eterna sino solo tú. Peter knew what he had found in Christ, he could not find anywhere else. Él confiaba en que el que estaba delante de ellos era fiable. He trusted the person who was speaking to them that day. El verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He goes on and says also, We have come to believe and know that you are the Christ, the Son of the living God. Ellos le dicen, nosotros creemos en ti, Peter believed. en que tú eres el Hijo del Dios viviente. He believed that Jesus was the Son of God. El verso 70 dice que Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Verse 70, Jesus answered to them, Did I not choose you, the 12, and one of you is a devil? Esto nos da la seguridad de que la palabra de Dios es verdadera. This gives us the promise that God's word is true. Su palabra había dicho que uno le habría de entregar. It was prophesied that one would betray him. Y ese estaba con él. And the prophecy has been fulfilled.
Y se cumple entonces la palabra. Así que sigue diciendo el verso 70. Jesús le respondió: no os he escogido ya vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Perdón, el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. And he spoke of Judas Iscariot, the son of Simon, for it was he who would betray him, being one of the 12. Así que en estos pasajes vemos la soberanía de Dios al decir lo que iba a pasar antes y la fiabilidad de la Escritura al cumplirse. So we can see that although this plan was not very lovable, it was God's idea. ¿Sabían que hay algo que Dios no puede hacer? Did you know that there is something God cannot do? Y es aprender algo. Porque Él todo lo sabe. Si no, su palabra no dijera que Él es omnisapiente. And that is to learn new things. He already knows everything one could know. Así que entonces Él no aprendió. Él ya sabía que Judas le iba a entregar. He had expected this since the beginning. Y ahora, después de que le entrega, vamos a ver la responsabilidad personal, la responsabilidad que tenemos nosotros y la tragedia del pecado. Then we will end by seeing the tragedy of sin. Y para eso vamos a leer en Juan 13, (18). John 13:18. Ahí dice: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, que el que come pan conmigo levantó contra mí el calcañar. I do not speak concerning all of you. I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he who eats bread with me has lifted up his heel against me. ¿Lo había dicho antes? Sí, lo había dicho. It had been prophesied. Ahora solo se estaba cumpliendo su palabra. And now that prophecy had been fulfilled. Verso 19 dice: desde ahora lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Now verse 19. Now I tell you before it comes, that when it does come to pass, you may believe that I am he. Cuando alguien nos dice que va a pasar algo y nos pasa, empezamos a creer en eso o en esa persona. When we are told something will happen, and then it comes to happen, we tend to believe in that person. A veces no es para nuestro bien, pero creemos en la persona. It perhaps may not be for our good, but we do believe. Saben, en mi trabajo hay una señora que siempre predice que va a pasar algo y puedo decir que por suerte le atina y sucede. In my job, we have a woman who likes to predict what the outcomes will be of people's actions, and she always does. Entonces, cuando queremos saber algo, le preguntamos a ella a ver qué nos va a decir del futuro. She always does know what the outcome is. So when we want to know something now, we always go to her. Porque le ha atinado a varias cosas que nos ha dicho. Because she has experience. Creemos que es confiable lo que ella nos dice. Which is why we believe in her counsel. Y así es Jesús. Cuando Él predecía algo y pasaba, hacía más confiable su palabra. And that's exactly what Jesus is doing. He is predicting what will shortly occur. Como vemos, Él nunca se equivocó. And as we know, God does not commit mistakes. Nuestra compañera de trabajo se equivoca, le atina de vez en cuando. We as humans commit mistakes. Pero aún así, muchos confiamos en ella. And yet sometimes we trust our own knowledge. Pero el Señor lo dijo y así fue hecho. But the Lord spoke and it was done. El verso 20 dice:
De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Verse 20, most assuredly I say to you, he who receives whoever I send receives me, and he who receives me receives him who sent me. Pedro decidió quedarse con el Señor Peter chose to stay with Jesus, y ahora estaba recibiendo la vida eterna. and he received eternal life. Esa es la responsabilidad personal que tenemos nosotros, That is our responsibility, quedarnos con la verdad to hug the truth y no soltarla. and not let go. La tragedia del pecado la vimos cuando Cristo fue entregado. The tragedy of sin can be seen when Judas betrays Christ. En Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. John 6:37, all that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will by no means cast out. Y vemos que él no echó fuera a Judas, And we can see this with Judas. porque él persistió antes de que Judas llegara al final de no aceptar a Cristo. Christ still tried and tried. En Juan 6:47 dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. In John it continues to say, most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. Es la responsabilidad que tenemos nosotros hoy. That is what we must hug. Creer en el Señor Jesucristo porque Él tiene palabras de vida eterna. To believe in him because he has everlasting life. Y así podemos tener la seguridad del creyente. And as such, we may have the certainty of what is true. ¿Cuál es nuestra seguridad ahora? Que no hay nadie más a quien ir, sino solo a Él. And that just as Peter, we may say that where else could we go besides him? Así que esa es nuestra responsabilidad. Decirle, Señor, no hay nadie más a quien ir, solo a ti. So that should be our outcome, just like Peter. Más tarde ese mismo día, después de que Judas se entrega a Jesús, That same day after Judas betrays Christ, deseado de toda la gente, dice que en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario se produjo una interrupción de los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús al lugar de la crucifixión. Mientras pasaba por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado. Y sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero hubo menos pensamientos íntimos. La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. again, the desire of the ages, states that same day when they passed by to Calvary, by a dry tree was seen the body of Judas. It was a repugnant scene. His weight had broken the branch of the tree, and his body was horribly mutilated at the foot of the tree. He was immediately pushed away, and it was seen as if the retribution of their sin was already falling upon them.
Aquí vemos la tragedia del pecado. The tragedy of sin. Un inocente pagó nuestras culpas. An innocent dies. El deseado de toda la gente se está hablando de la horrible muerte de Judas. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la muerte de nuestro Salvador. Here we see the death of Judas, but shortly after, we see the death of an honest man. Fue horrible su muerte. Y por eso hoy tenemos la responsabilidad de creerle en espíritu y en verdad. It was an awful scene that had occurred, which is why we have the responsibility to believe in spirit and in truth. Y es mi invitación de hoy. That is my invitation for you today, De seguir a Jesús. follow Jesus. De seguirle porque es necesario que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Because only those who believe in Him have everlasting life. Y que confiadamente vengamos a Él, aunque seamos pecadores, porque sabemos que Él no nos echará fuera. Come to Him, even if you're a sinner like Judas. Because those who come to Him, He does not cast away. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes de esta lección que también es para nosotros hoy. So although this event occurred years ago, we can still apply it to our lives. Primero, ser cristianos verdaderos. Be faithful. Segundo, creer en que Dios es soberano y todo lo sabe. Believe in God's plans. Y por último, la responsabilidad que tenemos nosotros sabiendo lo que produce el pecado. And now that what we have seen the outcome of sin is, Así que viendo lo horrible de la tragedia, no queremos volver atrás. we should not want to go back. Así que el Señor bendiga su palabra y ojalá que nos ayude a seguirlo verdaderamente. So may the Lord bless His word, and may He help us to follow Him in spirit and in truth. Te ruego, oh Dios, que no nos permitas caer. We beg you, O Lord, keep us safe. Y te damos gracias, Señor, porque si caemos, abogado tenemos. And we thank you because if we fall, you are patient with us. Gracias por tu Hijo, Señor, porque Él nos presenta ante ti justos. Thank you for the blood your Son gave for us. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados Because through Him you forgive our sins, y nos acercas una vez más a ti. and you draw us nearer to you. Guarda tus palabras en nuestros corazones, Keep your words in our hearts, para que aun cuando estamos viejos, Señor, no nos apartemos de ti. so that we may not depart from you. Bendice tu palabra, Señor. Bless your word. Te lo pido en el nombre de Jesús. In the Amén. name of Jesus, amen.